Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este webinar en el marco de la Semana Global de Acción por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En esta ocasión vamos a presentarles un manifiesto intermunicipal sobre cultura, localismo y ruralidades, un documento que apoyará la construcción de políticas culturales en los municipios del estado de Jalisco, aquí en México. Nos acompañan para ello representantes, funcionarias y funcionarios del estado y municipios de Jalisco, que han participado en la elaboración de este documento que ha sido histórico e importantísimo para su estado, y esperamos pueda ser de referencia para otras localidades, otras ruralidades, tanto de México y, por qué no, incluso otros países, donde coloquen a la cultura y a los derechos culturales en el marco del desarrollo local. Entonces, bueno, sin más, para empezar con todo lo que tenemos por compartirles, le voy a hacer a Gus, nuestro líder de investigación del equipo y de la organización, para que pueda compartirnos un poco sobre los antecedentes de la cultura en la Agenda 2030. Adelante, Gus. Pues muy bien, muchas gracias a todas y todos. Como bien dice Catherine, les agradecemos muchísimo que estén el día de hoy con nosotros, que nos puedan acompañar pues justamente en este espacio. La idea es que podamos platicar de tres cosas muy importantes. Primero que nada, qué es la cultura o cómo conversa justamente con el concepto de desarrollo sostenible. Después, cómo participa la cultura en la Agenda 2030 y finalmente la experiencia que ha tenido justamente el proyecto de la UNESCO en San Luis y pues algunos retos a futuro, ¿no? Entonces, bueno, esto lo voy a compartir, por supuesto, también con Josué, que es, por supuesto, una persona muy capaz para este tipo de temas. Y yo me voy a encargar de darles un poco de, más bien, un vistazo justamente a qué es My World México y también hacer como una suerte de brevario conceptual que nos pueda ayudar también a comprender la importancia de la cultura. Quizás cuando se pensó justamente el tema de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, no se incluyó o no se tuvo copresente dentro de la conversación la idea de crear un objetivo de desarrollo sostenible de carácter cultural. Es decir, aunque llegó a estar medianamente en la conversación, su materialización no pasó justamente al documento que nosotros hoy consultamos. Lo cual quiere decir que aquí tenemos de dos opciones. La primera, o bien que la cultura no es un elemento relevante justamente para el desarrollo de las políticas públicas, o lo que yo prefiero considerar que es la diversidad cultural es un problema de política, pero desde tres puntos de vista. Primero, cómo es que esos rasgos culturales diferentes nos permiten pensar el desarrollo, o mejor dicho, cómo es que la cultura nos permite pensar el desarrollo sostenible, número uno. Número dos, cómo utilizamos esos rasgos culturales para potenciar el desarrollo sostenible. Y finalmente, cómo integramos esas identidades culturales en esos procesos de desarrollo sostenible. La opción de no incluir justamente elementos culturales en la Agenda 2030 o bien en proyectos que apunten a ser de desarrollo sostenible es seguir haciendo política sin interculturalidad, sin diálogo y que se siga diseñando, digamos, desde escritorio. Muchísimas gracias, Gus, por todas estas reflexiones y por ponernos a pensar en esta parte de a qué nos referimos cuando hablamos de cultura, ¿no? Y bueno, voy a ceder la palabra directamente a Josué para que continúe platicándonos un poco sobre estas cuestiones. Muchas gracias, Alfonso y Catherine. Gracias por acompañarnos y sumarnos a la reflexión, una reflexión que desde My World México hemos empezado desde hace más de 4 años y que venimos acompañando impulsando otros procesos que nos preceden totalmente y que compartimos totalmente su reflexión, que tiene que ver con impulsar la cultura como un cuarto pilar del desarrollo sostenible. Tenemos un equipo bastante amplio que participó en un proceso para elaborar la Carta de Derechos Culturales de San Luis Potosí, y fue un equipo bastante intercultural, multicultural, que bebieron de diversas reflexiones, tanto teóricas como empíricas, a lo largo de más de 3 años para la creación de un instrumento que le dio certeza a cómo garantizar los derechos culturales en una ciudad con antecedentes bastante fuertes y contribuciones bastante fuertes a la cultura. Entonces, ¿cómo pasamos de un modelo, como mencionaba Gustavo, donde la cultura eh, no es unidireccional, sino totalmente multicultural y que apunte hacia la diversidad?
y no solamente hacia cuestiones homogéneas. Y en esto, en ese sentido, los objetivos de desarrollo sostenible, si bien la consideran de forma muy transversal, nos ha quedado esa deuda de que existe una forma clara para poderla medir y para poderle darle seguimiento específico. Si bien fue el proceso de creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible uno de los acuerdos más importantes del siglo XXI y que es incluso el proceso participativo más ambicioso para la creación de estos, que involucraron, aún así, en el proceso se quedó corto para incluir a la cultura en ese camino. Entonces, imagínense qué indicadores, qué metas específicas nos ayudarán a medir el ODS que nos falta, que es precisamente el de cultura. Ha habido esfuerzos para nombrar este ODS. Una propuesta que realiza la Organización de Ciudades y Gobiernos Locales, el CGLU, es titularlo así, garantizar la sostenibilidad de la cultura para el bienestar de todas las personas, ¿no? Y ya hay propuestas específicas y borradores que se han estado presentando incluso desde el año 2000. Esta agenda, que empezó desde el año 2015, desarrolló diversos instrumentos para simplificar el proceso de incluir la cultura en la Agenda 2030, y una de ellas es la Agenda 21 de la Cultura, que no es más que un instrumento, una guía para eh, tomadores de decisiones, incluso más allá, de qué hacer, o sea, cómo contribuye o cómo puede contribuir la cultura al desarrollo sostenible o el desarrollo sostenible a la cultura. Con ese preámbulo diseñamos, con esa ambición, diseñamos un proceso participativo en San Luis Potosí que obtuvo la participación de casi más de 9,000 personas a lo largo de 3 años, y habilitamos un proceso para que, independientemente de las personas que participaran en diversas mesas de trabajo y espacios, recibiéramos propuestas concretas que ayudaran a eh, visibilizar garantías específicas para lograr esos derechos culturales que se estaban consultando o plasmando en este proceso titulado UNESCO San Luis, en el que se construyó esta carta. Y hay 3 ejes en los que detonamos esta reflexión de propuestas, proyectos, iniciativas. Una de ellas es un eje de equidad territorial, es decir, la cultura tiene una incidencia en el espacio, en cómo se distribuye la oferta para garantizar esos derechos, y reconocimos que hay escenarios en donde esta cultura se concentra en la ciudad mucho más que en otras, de manera que no hay una equidad o una distribución eh, de oportunidades para todas las personas en el espacio. Democracia cultural, recibimos propuestas que tienen que ver con motivar la diversidad de sectores en la toma de decisiones sobre las políticas culturales. Y finalmente, en un bloque de fomento a la creatividad, recibimos propuestas y proyectos que tienen que ver con aquellos incentivos que motivan la creación de diversas artes y políticas y los recursos indispensables para que esta creatividad pues pueda surgir. Por ejemplo, recursos económicos, recursos humanos o incluso recursos materiales que puedan fomentar la creatividad. A grandes rasgos, esa fue la productividad de este repositorio de proyectos culturales, que resultaron en más de 50 líneas estratégicas específicas que podrán consultar en este enlace, en laculturaesunderecho.org, diagonal carta. Y pues bueno, con eso cierro mi participación y espero pueda servirles de reflexión, un instrumento que incluso ya ha detonado otros ejercicios a nivel Latinoamérica e incluso a nivel internacional. Gracias. Muchas gracias, Josué, por tan valiosos aportes y por darnos una idea de lo que se estuvo trabajando con los representantes y todo este esfuerzo que ustedes hicieron en San Luis para visibilizar esta parte de la cultura. Y bueno, ahora me toca a mí hablarles un poco sobre la actualidad, qué está pasando y qué ya pasó con la Cumbre del Futuro. Pues este pacto del futuro ya fue aprobado este fin de semana que acaba de pasar.
Entonces, bueno, la Cumbre del Futuro se llevó a cabo este fin de semana como esta emoción para poder renovar esta cooperación internacional, para poder atender desafíos globales que estaban considerados en la Agenda 2030, pero que sabíamos que había la necesidad de reforzar ciertos indicadores o ciertas metas y que había también una necesidad de recordarles a los Estados miembros que estaban pasando más cosas que en 2015, cuando se creó la Agenda 2030, no consideramos. Entonces, bueno, se hace y se empieza a pensar en un pacto para el futuro, buscando revitalizar justamente este sistema multilateral y fortalecer los compromisos tanto de los ODS como de la agenda, pero enfocado en 5 ejes principales, ¿no? El principal es desarrollo sostenible y financiación. El número 2 es paz y seguridad. El número 3, hablar de futuro digital. Número 4, hablar de jóvenes y generaciones futuras, y haciendo esta diferenciación entre los jóvenes que ya existimos y que estamos presentes y las generaciones futuras como estas personas que todavía no vienen a la vida, pero en algún momento van a estar en este plano, ¿no? Entonces, generaciones futuras pensando justamente en la gente que todavía no existe, pero en algún momento va a existir y les tenemos que dejar algo. Y finalmente, el quinto eje es sobre gobernanza global. Además de estos 5 ejes que revisa el pacto, también se firmó un pacto digital mundial y una declaración para las generaciones futuras. Entonces, esto se buscó hacer para reafirmar esta protección de derechos humanos y para enfatizar la cooperación internacional, ¿no? Fue todo un fenómeno, ya que tanto a sociedad civil como a los diferentes grupos mayoritarios de Naciones Unidas, mujeres, niñas y juventudes, LGBT, todos tuvieron una agencia y para revisar el pacto, mandar comentarios a los Estados miembros, que en este caso, el gobierno de Alemania y no recuerdo cuál es el otro, que tuvieron mucho que ver en que el pacto se hiciera realidad y estuvieron en las revisiones constantemente. Ellos recibían estas observaciones y nos ayudaban a nosotros a incluir estas adecuaciones que nosotros como sociedad civil o como grupos mayoritarios decíamos, oye, hace falta esto en el pacto todavía, que no se quede fuera, que no falte, ¿no? Y fue que se decidió hacer de esta manera. Y bueno, en términos de cultura, se aborda no como tal, no viene especificado o no viene como un eje explícito en el Pacto del Futuro, sigue haciendo falta, pero está permeando en 3 ejes principales. El primero, por supuesto, es en el de paz y seguridad, buscando que la cultura sea este eje esencial para promover la paz y para reconciliar a las naciones, ¿no? Se hace referencia a las sociedades justas, las sociedades equitativas, que esto implica un respeto, pero también esta promoción a la diversidad cultural como un camino y como un medio para reducir los conflictos, para enseñarnos que hay diferentes maneras de ver el mundo y que absolutamente todas tienen algo de válido, ¿no? Mientras no dañen los derechos de las demás personas. Entonces, fomentar este entendimiento intercultural en ese eje fue clave para poder permearlo y bueno, ahí el alto comisionado de derechos humanos tuvo mucho que ver, ¿no? También en el eje de desarrollo sostenible, la cultura se ve como parte integral del desarrollo, refiriéndose a esta industria cultural y creativa y cómo juegan un papel importante en las economías, sobre todo en la economía verde y en la promoción el reforzamiento de estas identidades y de los patrimonios locales que tenemos en nuestro país y en todos los países, ¿no? Entonces, esta preservación de patrimonio cultural, tanto tangible como intangible, se vuelve clave tanto para el ODS 11 y también está incluido en el Pacto Global, ¿no? Hacen un llamado de nuevo a cuidar las ciudades, esto que comentaba Josué de cómo se van expandiendo la marcha urbana y vamos dejando de lado muchas cosas. Entonces, en el desarrollo sostenible se hace énfasis en esta parte de hay que cuidar cómo crecemos. Y finalmente, el tercer eje en el que entra la cultura
es de generaciones futuras, jóvenes y generaciones futuras, en donde en este contexto se reconoce la importancia de heredar. Y creo que esta palabra es clave a la hora de estar hablando de cultura, porque hablan de la importancia de heredar no solamente recursos naturales que ya existan, que sean sostenibles y que tengan un modelo económico que les permita seguir viviendo, sino también que tengan un patrimonio cultural sólido que genere identidad y que además los convierte en ciudadanos globales, que son resilientes, que son diversos y que respetan. Entonces, finalmente, como les decía, aunque no es un eje explícito dentro del Pacto del Futuro, esta inclusión social y esta protección a derechos humanos de las futuras generaciones nos permiten ver que esta diversidad cultural sigue ahí y que su protección va a seguir entrelazada a los esfuerzos para este futuro equitativo, sostenible y sano que buscamos entre todos, ¿no? Con esta lectura rápida sobre lo que fue la Cumbre del Futuro, me gustaría dejarlos en este momento con Gerardo y también, pues, entrando en materia, pues con los representantes de las instituciones públicas del Estado y los municipios de Jalisco, quienes en conjunto nos van a presentar hoy un hito muy importante para el ámbito cultural de nuestro Estado y les agradecemos esto. Entonces, me voy a permitir leer la semblanza de Gerardo para cederle la moderación en este momento y que puedan ustedes compartirnos dentro de este bloque. Gerardo Daniel Padilla es un consultor en gobernanza y derechos culturales, forma parte del equipo de especialistas de BISAP Lab, ha orientado diversos ejercicios de planeación participativa para gobiernos locales, nacionales y órganos legislativos en Latinoamérica, constante dinamizador de procesos de diseño e incidencia desde la sociedad civil, es integrante de la red de investigadores parlamentarios en línea y de la red temática CONACYT de Gobernanza Metropolitana. También es colaborador contiguo de las oficinas de la UNESCO en México, del programa Ibercultura Viva de la CEGIP y de la Comisión de Cultura del CGLU. Entonces, sin más por el momento y agradeciendo a todos por estar y seguir con nosotros a estas horas, Gerardo, te cedo el uso de la voz a ti y a los representantes de las instituciones para que nos puedan compartir lo que estuvieron trabajando. Muchas gracias. Hola, Catherine, ¿cómo estás? Muchas gracias a todo el equipo de My World, Josué, a todos. Entonces, muy posiblemente la siguiente hora vaya a ser dinamizada por un servidor de forma muy ágil, ese es un propósito, pero tiene como ánimo poderles presentar un proceso que se estuvo desarrollando en Jalisco con una historia más o menos acumulada de 2 años, ¿vale? En voz de los propios actores y protagonistas que participaron del ejercicio, ¿va? Para esto tengo el gusto en este momento y en este uso de la voz de representar a la licenciada Alejandra López Cuellar de la Jefatura de Desarrollo Municipal de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, que es la instancia promotora del ejercicio que les vamos a compartir y de estar acompañado de los coordinadores regionales René Saldaña de la área de los Altos de Jalisco y de Oscar Barajas de la coordinación del centro y del norte de Jalisco, ¿vale? Así como de las y los directores de cultura, Paula Montserrat Álvarez del municipio de Ameca, Jalisco, de Aarón Antonio Contreras del municipio de San Juan de los Lagos y también de la licenciada Brenda Díaz Flores del Instituto Vallartense de Cultura, Puerto Vallarta, Jalisco, ¿vale? Para esto hemos preparado una serie de presentaciones que nos vamos a estar un poco rotando pantalla. Ustedes van a tener un reflejo y en voz de las personas una síntesis, por un lado, de cuáles fueron los procesos que nos llevaron a pensar en la necesidad de construir un manifiesto y por otro lado, digamos en una siguiente sección, la necesidad de construir, los contenidos del propio manifiesto. ¿Qué dice? ¿No? ¿Cuáles son sus utilidades? ¿Cuál es como la caja de herramientas que desdobla? ¿Vale? El manifiesto, de todas formas, al final se los vamos a dejar, les vamos anticipando, por un lado, al chat y por otro lado, para efectos de la proyección de la pantalla, que nos acompañan en línea también, para que pueda ser consultado a través de un QR, ¿vale? Entonces, la parte expositiva y el manifiesto al final para la consulta profunda y seguramente intercambio de correos electrónicos y demás para poder
seguir profundizando a futuro, ¿vale? Me voy a dar la oportunidad entonces, en este punto, nada más de hacer el encuadre histórico. Inmediatamente vamos a pasar con el licenciado Oscar Barajas. El encuadre histórico es el siguiente. La Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco tiene un modelo de interacción muy fuerte entre la figura Estado-municipio. Este modelo de interacción principalmente se ha ido fortaleciendo. Lo quiero hacer, por ejemplo, en comparativa con otros estados de la República. Por ejemplo, se hablaba de San Luis Potosí para poder enmarcar, ¿no? Un poco una perspectiva muy local de la Agenda 2030 en torno al ejercicio de derechos culturales, toda una experiencia vivida en San Luis Potosí. Bueno, pues por ejemplo, en San Luis Potosí, este modelo de vinculación tan potente no existe como existe en Jalisco. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco dispone de una serie de programas que anualmente más o menos representa una inversión próxima a los 20 millones de pesos anuales que baja a los municipios para, por un lado, favorecer el pago a instructores, talleristas, formadores, arte educadores de las casas de cultura municipales y por otro para eh, favorecer la compra de materiales, equipamiento para las casas de la cultura, infraestructura menor para casas de la cultura, para la compra de mobiliarios, para la compra de este tipo de herramientas que pueden favorecer pues, los procesos, ¿no? que las propias casas de cultura municipal. Un tercer programa también, que es el Fondo de Festivales, que impulsa la Secretaría de Cultura hace una inyección directa o de cofinanciamiento más bien para que en las municipalidades se desarrollen actividades de animación recreativa y sociocultural, ¿vale? En algunos años este presupuesto decrece, en algunos años es mejor, pero siempre podríamos pensar que anda orbitando entre los 10 y en sus mejores años hacia los 20 millones de pesos, lo que permite dar un financiamiento de alrededor o aproximadamente con esta inversión a 125 municipios. También a veces más, también a veces menos. Un poco eso lo exploraremos más con Oscar. Ok. El área de desarrollo municipal, ¿vale? Esta área de desarrollo municipal tiene un antecedente histórico de promover encuentros estatales, encuentros con todas las municipalidades del estado. Estos encuentros tienen una historia a 20 años aproximadamente y son encuentros en los cuales municipios se congregan en un solo espacio y el ánimo, al menos el ánimo original, era fortalecer sus capacidades de planeación, de aplicación de programas, de instrumentación de política cultural a nivel local, ¿vale? Y también, claro, de conocer estos programas, de cómo acceder a ellos, de qué se necesita para poder ser sujeto a una descarga de este tipo de recursos, ¿vale? Estos encuentros, sumados también a otros un poco más compactos, que la Secretaría de Cultura les denomina reuniones regionales de cultura, entonces son dos, los encuentros estatales de cultura y las reuniones regionales de cultura. Estos encuentros, pues bueno, se han venido desarrollando, les cuento, desde hace aproximadamente 20 años, ¿vale? Hay un punto en la historia de la realización de estos encuentros en que se detuvieron y es más o menos permeados por la pandemia. Es decir, el último encuentro más o menos fue por ahí del año 2020, 2021, hubo una suerte de retomar el ejercicio, no tan potente como se solía realizar, y quedaron pausados los encuentros, ¿vale? ¿Cómo se desarrollaban los encuentros, tanto los estatales como los regionales de cultura? Tenían un método de realización como si de una conferencia de trabajo se tratara. Una de las cosas que la Secretaría y específicamente el área de cultura, de desarrollo municipal reconocen
es que estos espacios, estos encuentros en particular, parecían como un poco verticales o unidireccionales. Esto es, que la información casi nunca encontraba un espacio de lo municipal a lo estatal, sino que en estricto bajaba de lo estatal a lo municipal, ¿vale? En el año 2023, en la ocasión, en la oportunidad de retomar un proceso de encuentro, de intercambio, de volver a reunir a las municipalidades, se retoma este ejercicio, pero bajo una clave muy importante, que la información y que el desenvolvimiento, el desahogo de un encuentro de comunicación Estado-municipio no se desahogara más de manera vertical, sino que se desahogara de forma horizontal, un poco como desjerarquizar, ¿no? Quiénes son facilitadores o instructores o aprendices, más bien hacer un espacio que valiera por el aprendizaje entre pares, ¿vale? Esos son los antecedentes para el nacimiento de un nuevo modelo de encuentro Estado-municipio que se denominó el Encuentro Intermunicipal de Gestión Pública para la Cultura, del cual nos va a estar platicando un poco más y sobre todo la experiencia de su primera edición, Óscar Barajas. Para que con el uso de la voz, Óscar, por ahí te voy a estar ayudando en la moderación de esta parte. Tienes hasta 5 a 6 minutos. Adelante. Sí, muchas gracias, Gera. Y muy buenas noches a todos. Es un gusto compartir con ustedes esta experiencia que como compañeros coordinadores, así como compañeros municipales, estuvimos trabajando a lo largo de estos 2 años. Me voy a permitir compartirles pantalla para darnos un poquito idea de lo que, bueno, se desarrolló como primer encuentro. Bien, entonces, bueno, ya lo platicó Gera. La Secretaría de Cultura, pues bien, nosotros dependemos a una dirección de vinculación, planeación y desarrollo sectorial que, bueno, la Jefatura de Desarrollo Municipal también tiene unas coordinaciones regionales, que ya lo mencionó Gera, que es la de René, la de Gera, la de Dalia, que está por aquí presente también, la de Lulú, que también está presente, y bueno, otros compañeros más. ¿Cómo viene a desarrollar esta parte del... Ahora sí que cómo hacer un perfil para que puedan participar en un encuentro intermunicipal, ya que antes precisamente pues se desarrollaban encuentros generales, es decir, generales que estaban los 124 municipios invitados, directores, regidores, hasta presidentes municipales, y que pues como bien lo mencionaba Jera, pues era totalmente vertical. Ahora cambia este antecedente como una especie de buscar perfiles que, bueno, estén también comprometidos con sus direcciones de cultura y sobre todo, pues ellos tienen el papel principal de las ruralidades. La selección fue precisamente enviando una convocatoria a los 103 municipios que no son metropolitanos y que sobre ello estaban, pues vaya, con una experiencia de 3 programas que ya lo mencionó Jera, de Fondo Talleres, Fondo Jalisco de Animación Cultural y Fondo Festivales. Además, se le añade una contraloría por cada programa, en donde pues ellos tienen esa obligación al aceptar este convenio con la Secretaría. Entonces, por medio de estos 3 programas, la Contraloría y una evaluación de su propio perfil, es como damos apertura a que ellos mismos se califiquen cómo están trabajando, cómo es el enlace con la Secretaría de Cultura y pues ahora sí que qué tanto liderazgo, qué tanto
qué tanto tienen ese agente cultural que viene con este vínculo entre secretaría y municipio. Bien, entonces, una vez que ya ellos mismos se evalúan, pues viene ahora sí el desarrollo de estos perfiles. Estos perfiles quedan 50 municipios de todo el estado de Jalisco y bien, viene ahora sí pues este primer encuentro que pues es un nuevo intercambio, una nueva colaboración mediante estos dinamismos, este aprendizaje que están entre ellos y que ahora pueden compartir cómo es que se vive de un municipio a otro y de regiones a regiones. Bien, entonces, pues bueno, voy a platicar un poco de lo que fue la experiencia en tanto en el desarrollo como en temáticas. Este desarrollo pues tiene un acto inaugural que lo presidió pues la licenciada Alejandra López Cuellar, jefa de desarrollo municipal. Asimismo, el municipio de Zapotiltí, que fue nuestro anfitrión. Y por ende también viene un mensaje vaya, del secretario mundial del CGLU, el maestro Jordi Pascual, como dando más acerca de inaugurar bien nuestros trabajos. En términos muy generales, pues bueno, estuvimos compartiendo temáticas como hilando quiénes somos, ahora sí que desarrollando todo las relaciones, las perspectivas como docentes, como directivos de cultura y que se enlazaban entre municipio a municipio. Que eran lo que se parecían entre ellos porque al inicio pensaban que pues cada uno tenía como el peor espacio quizás de cultura o quizás el peor escenario en cuestiones de gestión. Bien, viene una segunda división de municipios donde mezclados entre regiones vienen esta comparativa de qué es lo ideal de un espacio, de una institución, de una casa de la cultura y qué es el ideal de lo que es un director, una directora de cultura. El director pues tiene mucho en cuestiones de sus liderazgos, de sus metas, de sus proyecciones hacia la sociedad y hacia su misma institución, hacia la misma gobernanza, pero los directores también tienen como ese ideal de espacio en su casa de la cultura, todas esas necesidades, esos sueños que quisieran tener dentro de ellas. Viene también un círculo de discusión donde pues se viene todas las fortalezas, los retos, los logros y todo esto con una moderación de cada uno de ellos que toman la palabra y vienen a tomar esa palabra la palabra de discusión entre sus iguales. Y bien, viene también un laboratorio. Hay que apuntar hacia el cierre, Oscar. Sí, gracias. Adelante. Viene un laboratorio, también viene un mapeo y matrices que a esto pues se divide en donde la cultura como derecho cultural, medio ambiente y territorio, participación y cultura y fortalecimiento y creatividad. También un espacio de pechacucha que se dan ideas sobre buenas prácticas en los municipios, lluvia de ideas y asimismo un círculo de discusión como cierre, dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos y dónde vamos a pensar un segundo, quizás encuentro o más encuentros de cultura. Esto bien, pensando pues ya
tener este manifiesto como segundo encuentro y que a continuación Gera va a dar pauta a que vaya a este segundo encuentro. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Una disculpa, colegas, digo, andamos ahí intentando lograr aterrizar lo de los tiempos. Miren, les voy a compartir pantalla también para podernos ir rápido con esto. ¿Sí? Muy bien. Tras el primer encuentro intermunicipal de cultura, que Oscar ya tuvo a bien platicarnos, donde se comenzó a problematizar sobre todo el qué debía de ser el legado o hacia dónde tenía que viajar un poco la visión de las y los directores o instancias de cultura municipal que también iban a cerrar el último ejercicio, el último año de trabajo en términos de la administración del ayuntamiento constitucional instalado y del cual ellos formaron parte, se pensó en la necesidad de crear un documento, algo que pudiera contribuir a dejar ese legado, darle trazabilidad a la política cultural, a darle como una especie de asentamiento histórico, ¿vale? Entonces se pensó en la creación de un manifiesto. Cabe recalcar que en la entre el primer y el segundo encuentro intermunicipal de gestión pública para la cultura, un poco igual podríamos comenzar por allí. Eh, ahí. Según yo, aquí ya está. Especialmente quiero Eso. saludar el liderazgo de la Secretaría de Cultura de Jalisco y del municipio de Zapotiltic por su empeño en acoger a estos 50 municipios de Jalisco que se dan cita en esta actividad. Me parece una muestra de un liderazgo remarcable y que a nosotros en la Secretaría de la Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos nos llena de interés. En el primer año, lo que sucede es que postulamos en la ocasión de una convocatoria que lanza el CGLU, este cuerpo de trabajo que a nivel de los gobiernos locales ha impulsado la Agenda 21 de la Cultura y los principales promotores del pacto político que refiere a la cultura como parte del desarrollo sostenible, ¿vale? En torno a una convocatoria que suelen lanzar de manera bienal, se postula el encuentro intermunicipal de gestión pública para la cultura, que acaba de referir Oscar, su primera edición, como una nueva instancia que logró un poco cambiar la lógica con la que Secretaría de Cultura estaba llevando a cabo sus encuentros con comunidades, ¿vale? El encuentro quedó, o el ejercicio, es decir, el modelo quedó seleccionado como una buena práctica de la Comisión de Cultura del CGLU en este segundo encuentro. Y a partir de ahí comenzó la planeación de su segunda edición. Una de las cosas que sucedieron también en ese inter, es decir, entre el primer encuentro y el segundo, es que se instaló una comisión de trabajo, de seguimiento, una que le llamamos la comisión técnica, ¿vale? La comisión técnica de seguimiento tuvo la representación de agentes de diferentes regiones de Jalisco, la costa occidental, el norte, la Ciénega, la zona valles, etcétera, ¿vale? Los altos de Jalisco, ir buscando lo que debía ser ese material, ese producto del legado que habíamos imaginado. Entonces, para esto, uno de los primeros encargos que se dio a esta comisión de trabajo fue comenzar a imaginar formalmente qué debería de decir ese instrumento, que todos sabíamos que si era un manifiesto, si era un postulado, si era una carta, pero lo que sabíamos, lo que estábamos seguros es que debía de tratarse de una herramienta que un poco pusiera en papel los anhelos, la visión compartida de las y los sectores de cultura municipal del estado de Jalisco, que un poco más para el contexto son 125 municipalidades, ¿vale? Entonces, este ejercicio de trabajo
terminó por ser un amplio ejercicio de recabación de la información. Aquí un poco, por ejemplo, lo que estuvieron integrando, ¿no? Las y los participantes de esta mesa, de esta comisión técnica, a partir de preguntas motoras como cuáles son los retos con los que se queda tu casa de cultura local, hacia dónde deberían apuntar las posibilidades de mejora, cuál sería aquel mensaje que te gustaría transmitir al nuevo ayuntamiento que se constituya, etcétera. ¿Vale? Y luego con el uso de tecnologías de la información comenzó un procesamiento, ¿vale? De, digamos, toda la información empírica, ¿sale? Que este equipo había levantado, específicamente haciendo codificación. Codificación de las ideas que mayor repetición tenían, codificación de ideas fuerza, de objetivos que se parecían, de pisos comunes, un poco como un ánimo de sacar comunes denominadores de lo que todavía no sabíamos iba a ser un manifiesto, debía decir, ¿no? En ese momento simplemente le pensábamos como un documento borrador que iba a plantear esto, ¿no? El asunto de anhelos y visiones compartidas del futuro cultural de Jalisco. Bien. Eh, una vez más, ¿no? Reiterando, trabajando con muchos visualizadores de información, pizarras que nos pudieran dar, por ejemplo, cantidad de palabras repetidas, que nos pudieran informar de qué estaban hablando las personas que participaron del primer encuentro y las voces que les representaban en esta comisión técnica y de redacción, ¿vale? Luego se hizo un entrecruce del marco legal que teníamos, es decir, una cosa son los anhelos, las visiones de trabajo, ese ánimo de hacia dónde debía apuntar una política cultural con clave en ruralidades, pero la otra es también el compromiso que ya guardan las municipalidades con relación a los derechos culturales, el deber que guardan las municipalidades, producto de las reformas al artículo 1 constitucional, al artículo 4 constitucional, específicamente el artículo 1, que también elevan en ese mismo rango de jerarquía y de importancia las convenciones, los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito en materia de cultura y de derechos humanos y que ya a partir del año 2011 sí o sí tienen impacto en lo local. Es decir, Jalisco y sus municipalidades juegan también un rol, por eso un poco esta diapositiva, ¿no? Juegan también un rol, si el Zoom fuera al revés, ¿no? Jalisco y sus municipalidades juegan también un rol para el cumplimiento de estos pactos de derechos culturales. Y además considerando la legislación nacional, las constituciones, tanto de la entidad y su legislación estatal también, ¿no? Jalisco en específico, están estas 3 leyes de cultura que ponen un poco las obligatoriedades que le tocan al municipio para garantizar derechos, sobre todo para garantizar la cultura como bien público, que todavía en Jalisco estamos hablando de eso a nivel de nuestra ley, todavía no es una ley estatal de cultura y derechos culturales, sino una ley de fomento y que lo que hace es dar responsabilidades a las municipalidades para garantizar la cultura como desde sus atribuciones y de sus competencias locales, ¿vale? Muy bien. Luego hicimos un ejercicio un poco de repasar cuál debía de ser el mejor instrumento posible, es decir, ya sabíamos que lo que teníamos era un borrador, entonces repasamos el abanico de posibilidades que había, sobre todo sabiendo de que iba a ser un documento que se iba a adoptar por municipalidades, ¿no? En representación de sus directores de Casa de la Cultura, no, por ejemplo, ayuntamientos, todavía no a un nivel de reglamento municipal, sino a un nivel más bien como de anhelos compartidos, pero en torno a áreas ejecutivas, no del ayuntamiento, sino de la administración pública municipal. Por lo tanto, orientativo, declarativo, no jurídicamente vinculante, ¿no? Entonces, estuvimos explorando cuáles eran las mejores posibilidades para seleccionar un instrumento. Se revisó, como lo ha hecho el CGLU, las declaraciones de un gobierno local, ¿no? Los manuales de un gobierno local, las cartas de derechos, como el caso de San Luis Potosí, ¿no? Pero en específico, cruzando como con la gran experiencia del doctor Enrique Ortiz, uno de los grandes promotores de la Carta de la Ciudad de México por el derecho a la ciudad. ¿No? Por ejemplo, la Carta de la Ciudad de México
eh, la hicimos conjuntamente con el gobierno de la ciudad, que se necesitan gobiernos que crean en la democracia participativa, no cualquier gobierno. Y se necesita una sociedad que no se limite solo a pedir y a que se hagan efectivos sus derechos, sino que se compromete a transformar las cosas para hacerlo, ¿no? Son dos dinámicas. Se habló entonces, a partir de uno de los libros que dieron lugar a la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, sobre pensar en un manifiesto como un documento que lo que hace es marcar un horizonte político, social y en este caso cultural para las municipalidades. Y de ahí que se eligió el instrumento como el gran método que nos iba a convertir un borrador, ¿vale? Ya en la intención de crear un manifiesto. Y las palabras son claves, un manifiesto intermunicipal, porque iba a ser un poco construido entre las diversas voluntades y las diversas representaciones de las y los directores del Estado de Jalisco, ¿no? De las direcciones de cultura del Estado de Jalisco. Muy bien, este borrador logró alcanzar en su versión 1.0 este índice, ¿vale? Y lo que siguió fue trabajar en su estructura, en su sistematización, en comenzar a hacerle un trazo a estas líneas argumentales que las y los integrantes de la comisión técnica decían y que tuvieran cabida acá. Y hubo un gran marco al Encuentro Intermunicipal de Gestión Pública para la Cultura, lo han guiado dos grandes herramientas, la Agenda 21 de la Cultura y la Convención 2005 de la UNESCO para la diversidad para la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, que por sí misma ya está anclada de manera muy clara al cómo abona al asunto de los ODS, que vamos enseguida a ir a esa parte, ¿vale? Pero entonces lo que faltaba era la parte de la construcción colaborativa, de la reunión colectiva de inquietudes que todavía faltaba plasmar, porque teníamos los primeros insumos técnicos, teníamos el marco jurídico, teníamos la mirada de especialistas y los anhelos colocados por la Comisión Técnica y de Seguimiento. Lo que faltaba era volver a reunirnos todas las municipalidades y volver juntos a problematizar el borrador, ¿vale? Y ese ejercicio fue el segundo encuentro municipal de Gestión Pública para la Cultura, del que nos va a platicar el licenciado René Saldaña, coordinador de la Secretaría de Cultura para la región Los Altos de Jalisco. Hola, muy buenas noches. Pues sí, como decía Gerardo, con lo anterior de contexto, desde el comité técnico y ahora sumando a todos los participantes del encuentro, seguimos avanzando en la búsqueda de respuestas para identificar ahora qué podríamos hacer para favorecer el ejercicio y disfrute pleno de los derechos culturales reconocidos en México entre las personas que habitamos los territorios no urbanizados. Teniendo el borrador 1.0, nos volcamos directamente al segundo encuentro diseñado en la misma lógica de arranque inicial. Una metodología de trabajo en la que todas las personas asistentes participáramos en un campamento intensivo, programado con varias actividades que nos llevaran a un diálogo horizontal, propiciando la construcción de equipos y el aprendizaje entre pares. En todo momento esto fue clave para sentarnos a dialogar, a trabajar, perfiles muy distintos, con título, sin título, todos en la misma sintonía. En todo momento se buscó contextualizar, problematizar, pero al mismo tiempo inspirar para generar las posibles soluciones, resultando respuestas cercanas y concretas para llevar el ejercicio de cada territorio. Se propuso además una programación de actividades prácticas y estimulantes para alentar el espíritu de equipo y la cooperación donde las y los participantes no fueran solo alumnos, entre comillas, sino también protagonistas. Todos hablamos, todos participamos de alguna manera. Con la estrategia entre pares, entonces, apostamos también por tropicalizar un poco el lenguaje y los códigos técnicos que hasta el momento quizá no habían hecho clic con todos o con la mayoría. Entonces, se buscó un lenguaje que le sea habitual a la comunidad para fortalecer capacidades desde un sentido práctico, procurando que lo práctico no se entienda tampoco como un sinónimo de superficial o falto de contenido en ningún momento.
Entonces, desde esta lógica, se hicieron ejercicios como el Café Mundial. El primer Café Mundial que se hizo fue en torno al ecosistema cultural local de los participantes, es decir, contextualizamos y nos identificamos el uno con el otro. O sea, supimos que teníamos problemáticas muy similares, territorios muy similares, aunque estuvieran en latitudes diferentes, pero todos con una similitud muy, muy cercana. También se hizo un taller autogestivo. Este consiste en una autoevaluación colectiva del espacio cívico, es decir, seguimos trabajando con el contexto, pero ahora desde una reflexión desde lo cívico. También se hizo un debate e intercambio. Este fue un diálogo muy interesante, fue un diálogo intersectorial con agentes culturales, independientes y de la sociedad. Un ejercicio que abrió las puertas a que los agentes culturales externos también compartieran su punto de vista sobre las acciones, planes y posibles futuros en la toma de decisiones, procurando en todo momento un ejercicio de respeto y empatía de ambas partes. También se realizó un círculo de discusión en torno a los retos y pendientes, un legado del encuentro en un futuro inmediato para exponer deseos, expectativas y posibles deudas de la articulación intermunicipal de frente a lo que comentaban hace un momento, este cambio gubernamental que se vivirá en México dentro de unos días y en la cual este manifiesto queríamos que funcionara como una batuta, una herramienta base para sentar los cimientos de lo que se vivió en estos 3 años, pero también que facilitara la entrada y la llegada de las siguientes administraciones. También se realizó un ejercicio de pechacucha a partir de una convocatoria que se abrió a todos los participantes que estarían en el encuentro. Ellos tuvieron la posibilidad de registrar sus experiencias de buena práctica de cultura en sus municipios y estas propuestas pasaron a un proceso de curaduría por el comité organizador. Lo que se buscó en esta curaduría fue que se conglomeraran proyectos representativos de todas las regiones, pero a la vez que fueran de cierta singularidad, que los hiciera únicos, obviamente, y que pudieran ser referentes en algún momento para replicar en otras latitudes, obviamente contextualizando a sus espacios. Y bueno, también se realizaron charlas taller, por ejemplo, se dio o se expuso el modelo de orientación para la acción cultural con enfoque en derechos humanos y sostenibilidad que elaboró Cultura Guadalajara y que se compartió de una manera muy generosa con todos los asistentes por parte de los mismos creadores. Ellos estuvieron presentes, entonces ellos estuvieron asesorando y poniendo en práctica todos estos tabuladores para llevar a los territorios. Y finalmente, por no menos importante, se hizo un segundo Café Mundial, en el cual la finalidad era concertar compromisos y estrategias para socializar y difundir el manifiesto. Después de tener lo que iba a seguir, cómo se iba a socializar, a difundir, pero también cómo se iba a echar a andar, qué acciones íbamos a implementar. Y estas se hicieron nuevamente de una manera horizontal para que todos los participantes tuvieran voz y voto y pues generamos esa estrategia en conjunto. Y finalmente nos preguntamos, pues, ¿dónde estuvo el comité técnico en este proceso? Voy a compartir en este momento mi pantalla, ya para terminar. Y bueno, el comité técnico estuvo activo y participando durante toda la programación del encuentro, con una labor extra para estar captando las ideas, reflexiones, aspiraciones y problemáticas que merodean el quehacer cultural, pero también de manera muy particular existe un anotador, el cual estuvo inmiscuido en todo momento entre los participantes para captar estas notas que se fueron sumando casi en vivo al documento que ya se tenía como parte del borrador. Los ejercicios, conversatorios y talleres fueron el detonador final para cerrar las directrices y acciones que le dieron cuerpo y estructura al manifiesto. El día del cierre de actividades del encuentro, el comité técnico nos reunimos nuevamente en petit comité, previo a la revelación del manifiesto para leer y revisar el documento, ajustar y redactar las últimas aportaciones, conciliar las representaciones de todas las personas participantes y asegurarnos que reflejara el sentir territorial,
así como sus aspiraciones y anhelos para propiciar un Estado de Derecho más equitativo y pleno a favor de la cultura. Y bueno, finalmente se llevó a cabo la plenaria de revelación, que es esta imagen que estamos viendo. Fue un espacio formal de presentación, aprobación y adopción del manifiesto, las conclusiones y lectura pública de los resultados del segundo encuentro intermunicipal de gestión pública para la cultura. Bueno, hasta aquí concluye la participación y Muy también bien, la presentación. muy bien. René, muchísimas gracias. Vale, entonces hemos llegado un poco al cómo llegamos aquí, ¿cierto? Es decir, qué tuvo que pasar para la construcción de un proceso como el que hoy tenemos. Eh, Tras la excelente presentación de René, les vamos a presentar el documento adoptado, es decir, compartir. Aquí está. Es decir, tras los últimos insumos del encuentro intermunicipal, llegamos al borrador 2.0, que fue el documento que se adoptó, ¿cierto? Muy bien, este es el Manifiesto Intermunicipal de Cultura, Localismo y Ruralidades, para el que me voy a tomar el tiempo de presentarlo por conducto de las vocerías que hoy nos acompañan. Primero, al maestro Aaron Contreras, del municipio de San Juan de los Lagos, que nos platicará en específico sobre las reivindicaciones y los dínamos que tiene el manifiesto. Adelante, Aaron. Sí, muchas gracias. Pues es en Puerto Vallarta donde precisamente nos reunimos titulares de distintas partes, municipios del estado de Jalisco, para precisamente en este segundo encuentro sacar este manifiesto. Un manifiesto que se piensa como un insumo de agenciamiento político, pero ojo, no apartidista. Pues sabemos que la cultura pues, realmente abarca todos los colores y así debemos de movernos. Y junto con otras herramientas que ya se estaban llevando a cabo, pues nos sirven para contribuir y desempeñar algún papel pensado en la exigibilidad de la cultura propia como derecho. ¿Y en qué parte buscamos? Pues en que las autoridades de los municipios, representantes de pequeñas demarcaciones o localidades de baja vecindad, reafirmen a la cultura como un derecho humano de todas las personas y que forme parte de sus agendas y planeaciones, porque muchas veces son estas autoridades las que no tienen esa circunstancia de saber y ver por la cultura, sino que ellos están viendo por otras cosas, por lo pequeño que pueda ser su demarcación, y sin embargo estamos dejando a un lado estas circunstancias. Nosotros hemos pensado en un manifiesto como un dispositivo idóneo para poder plasmar estas búsquedas, que sea una brújula precisamente que guíe para quien quiere ejercer sus derechos, pero también una brújula que guíe a quienes deben de hacer que los derechos sean respetados. O sea, quien debe de otorgar sus derechos debe de tener una guía y nosotros es lo que pretendemos a través precisamente de esto. También posicionamos la figura del municipio y reivindicamos al rural como territorio cultural vivo y vibrante, porque la cultura está en todos lados. Muchas veces estamos creyendo que en algunos lugares no les llega la cultura y sin embargo estamos conscientes, como ya lo decían desde un principio, con esa definición de lo que es cultura. La cultura está en todos lados y por ello sabemos que si las municipalidades son las que precisamente tienen ese primer contacto, son los más cercanos a la gente, pues es ahí donde inicialmente se busca que se garanticen esos derechos. Y por ello, la importancia que debemos dar a dicha autoridad como el primer contacto para quienes quieren buscar ejercer sus propios derechos. Frente a la centralización, pues hay que buscar la equidad territorial. Comprendemos a las culturas vivas comunitarias y debemos escucharlas antes de imponerles lo que nosotros creemos que les hacen falta. Pensamos que ellos no tienen el conocimiento en cultura, no saben, y sin embargo, ellos al ejercer su derecho y al saberse conocedores de ello, nos van a mostrar más de lo que nosotros a veces queremos llevar. ¿Qué es lo que nos mueve? Pues saber y resaltar que la cultura es precisamente un derecho, que lo rural no es una periferia y que no debemos llevar del centro nosotros lo que creemos que debemos de vaciarles. Hay que reconocer que ahí está presente la cultura, que forma parte de esas comunidades y que se les debe hacer saber que no se trata de sus usos y costumbres, se trata de sus propios derechos.
Si bien ya en algunos ejercicios que se han hecho se ha buscado la regionalización, se ha sacado del propio centro, se ha buscado en cada uno de los estados que se dé esta circunstancia y se van a veces a los distritos, debemos de saber que eso no es suficiente. Cada municipio debe de tener esto, en cada lugar se debe de dar, debemos llegar a las comunidades y siento que una parte muy importante, debemos de llegar a los propios hogares, como en algún momento determinado lo hizo la Constitución al decir que la democracia era un estilo de vida, pues también la cultura es un estilo de vida y es en los hogares donde debe ser el centro, de donde va a salir estos derechos y, ¿por qué no? Hay que verlo también en el centro de cada uno de los que quieren ejercer esos derechos a la cultura. Eso es lo que nos mueve. Qué bonito, muchas gracias al maestro Aarón. Vale, el documento tiene entonces un marco orientativo. Yo les platicaba, esto lo haré en 2 minutos nada más, que el marco orientativo se inspira particularmente, o bebe más bien, del marco de seguimiento de la Convención 2005 de la UNESCO para la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, ¿vale? La convención es uno de estos instrumentos que el Estado mexicano ha ratificado, ha suscrito y del cual se deben de presentar cada 4 años informes de cómo va, ¿no? De cómo va la labor del Estado mexicano en esta tarea de promover y proteger la diversidad de las expresiones culturales. Justo porque es una tarea de Estado, pensamos que las municipalidades tienen una clara atribución para abonar a cada uno de los objetivos en los que la convención se estructura, ¿vale? Sistemas sostenibles de gobernanza, intercambios de las y los profesionales, de las trabajadoras y trabajadores de las culturas y de los bienes culturales, lograr intercambios, lograr su movilidad, ¿vale? Integrar la cultura en los marcos de desarrollo sostenible. ¿Qué le toca al municipio? Que la cultura esté en los marcos de desarrollo municipal, ¿no? Y promover los derechos humanos, específicos los derechos culturales y la libertad creativa. Que le toca al municipio también una serie de tareas. Era importante un poco más enmarcar el plano internacional porque aquí es donde se reflejan los ODS a los que está contribuyendo esta agenda que ha sido aterrizada ahora al plano de lo local. Y ese aterrizaje, esas, digamos, posibilidades, ese ideario que se puede llevar a cabo en torno a estos objetivos, nos va a platicar de ello la licenciada Paola Montserrat Álvarez, en la Dirección de Cultura de AMECA, Jalisco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bien, respecto al brevario de orientación, de acción orientativa, perdón, como primer punto tenemos apoyar sistemas de gobernanza y de participación para la cultura. En este punto considero de suma importancia que primero sepamos reconocer y dar visibilidad a las actividades culturales que de manera natural se dan en la ruralidad, es decir, las dinámicas de participación vecinal y comunitaria que ya existen y que de pronto pasamos desapercibidas porque no se están dando a lo mejor dentro de nuestras casas de cultura o en unos horarios específicos. Y mencionando estas dinámicas y esta participación de los vecinos y de la comunidad, que sean ellos mismos los que de alguna manera dirijan la vida cultural en nuestros municipios. Además de esto, pues es urgente la elaboración de los reglamentos municipales en materia de cultura y que estos recojan el contexto del municipio que los está creando. Creo también que es muy importante que nos respetemos a nosotros mismos y que protejamos estos derechos culturales y estas expresiones. Si nuestros reglamentos son claros, si son bien cuidados, si son estructurados, pues la cultura y estos derechos van a permanecer de esta forma, protegidos. Algo que también es muy importante es que mantengamos un inventario, es decir, un inventario, por así mencionarlo, de activos y de recursos del ecosistema cultural local. Nuestros artistas, organizaciones, agentes culturales, técnicas, conocimientos, comunidades, elencos, todas las actividades que desarrollamos
y que de pronto damos por hecho que están, pero no tenemos un registro de ello, así como también de grupos muy específicos, de grupos diversos o por ejemplo, de la comunidad sorda, de personas que son minorías, porque me doy cuenta que tampoco los tenemos. Entonces, considero que también entran aquí. Hay que buscar también la profesionalización del diálogo, pero creo que aquí cabe sobre todo la palabra fortalecer las formas de interacción entre las instituciones municipales y estatales. Y digo fortalecer porque considero que ya se están dando y como lo han mencionado anteriormente, pues los encuentros se han dado de 20 años a la fecha. Simplemente hay que seguir puliendo este diálogo y estas formas de interacción. Dentro de este brevario, el punto número 2 es favorecer los intercambios y la movilidad de artistas y trabajadores de la cultura. Y aquí, además de desplazar y posicionar a los artistas locales, generando estos intercambios entre municipios que si bien ya se vienen dando entre los municipios, pues probablemente hay que propiciar que se den entre las regiones, incluso entre los estados, y también hay que buscar que estos desplazamientos sean para otros agentes culturales, que aunque no sean grupos artísticos como tal, pues también están abonando al quehacer cultural. Que además este traslado sea de un flujo un tanto más acelerado, que se dé de manera más continua, pero siempre resguardando la dignidad y la seguridad, valga la redundancia, de las personas que, pues, que van a participar en esto, ¿no? Bien, algo que mencionamos mucho durante los encuentros, especialmente en estos 2 encuentros intermunicipales, es que las direcciones de cultura estamos para mucho más que solo hacer eventos, ¿no? Para mucho más que para llevar la agenda del calendario festivo, de las fiestas patronales, incluso de los festivales culturales que ya se dan de manera tradicional o que se pueden dar de manera espontánea. Creo que el manifiesto sobre todo propone libertad, respeto y pasión por la cultura. Entonces, habremos de poder expandirnos con mucho más que la agenda cultural ya existente. El punto número 3 es integrar la cultura en los marcos de desarrollo local, es decir, integrar las políticas culturales dentro de estos planes que se desarrollan cada 3 años, como está ahora por suceder a unos días, evitando que sean ocurrencias o propuestas hechas al vapor solo porque a alguien de pronto le pareció bonito integrar a medio camino alguna actividad. Creo que las políticas culturales tendrán que venir bien estudiadas, respaldadas en realidades primero, antes que querer volverlas ideales. También en este punto considero que con poco, es decir, a veces queremos hacer planes muy ambiciosos y nos vamos por lo grande y se nos está olvidando que con poco pero bien hecho, bien direccionado y sobre todo con la constancia podemos lograr mucho más. La cultura vista como promoción económica, dándole un reconocimiento real y pronunciando alternativas para su desarrollo como lo son las economías circulares, solidarias, asociativas y colaborativas. Hay que buscar más opciones para nuestro ámbito cultural que solo el modelo tradicional económico. Y bien, el punto número 4 es promover los derechos culturales y la libertad creativa. La cultura no es un gasto, pero tampoco es un derecho. Pero tampoco es una inversión. La cultura es un derecho y como tal tendrá que presentarse, gestionarse, pero sobre todo garantizarse, buscando que esta garantía se cumpla de la misma manera que se cumple a los ciudadanos los derechos como la educación y la salud. Además, hemos de buscar que este derecho se cumpla más que para todo público, hablando entre comillas, hay que buscar integrar en el ejercicio del día a día a todas aquellas minorías, grupos prioritarios y o vulnerables, sin olvidarnos
de darle también una perspectiva de género. Continuar mediando y facilitando, es decir, uniendo los puntos entre las dependencias para que logremos más que construir público, construir ciudadanía. Y finalmente, hay que seguir en la profesionalización y la capacitación del servidor público de la cultura, pues esta debe ser sostenida, enfocada, y buscar justo estos resultados, como lo es el manifiesto, que entre cada encuentro intermunicipal, regional o estatal surjan productos que vayan bien enfocados, que nos vayan guiando hacia una realidad, mejorando las condiciones del haber cultural y que vayan también desde lo local a lo estatal, porque lo local también tiene mucho que ofrecer a lo estatal. Y con esto concluyo mi participación. Muchísimas gracias, maestra Paola. A continuación, la licenciada Brenda Díaz Flores va a platicarnos un poco cuál es un anexo que este manifiesto tiene, ¿vale? Y que le habla ya no nada más a las autoridades municipales de cultura que están, que seguirán o que llegarán a partir del día 1 de octubre, sino que además es una especie eh, de documento, de anexo, que le habla también a los alcaldes electos, a los alcaldes que, por ejemplo, tendrán a partir de la reelección continuidad, ¿vale? Para hacerles saber que lo manifestado, este propósito de manifiesto, ¿vale? No nada más son buenas intenciones, sino de que ya hay un marco legal que obliga a su cumplimiento. Que lo que están haciendo las y los directores de cultura no es otra cosa más que este ejercicio de plasmar la voluntad, ¿vale? Pero que independientemente de esas voluntades, ya hay tareas y atribuciones muy claras que se marcan a través de el marco jurídico de la cultura y de los derechos culturales. Adelante, Brenda Díaz. Gracias, y así es, así como lo dice Paola, la cultura es un derecho, así es que los gobiernos municipales tienen la responsabilidad clave en la promoción, la protección y la garantía de los derechos culturales. Estos derechos son reconocidos en varios instrumentos internacionales y nacionales, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 27, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, así como leyes que es la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, la Ley del Gobierno de la Administración Pública, la Ley del Patrimonio Cultural, la Ley del Fomento a la Cultura. Las principales obligaciones que hablan esta normatividad para los gobiernos municipales son en relación pues a cuidar los derechos culturales, y ellos incluyen el acceso a la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que los municipios deben garantizar que todas las personas sin discriminación tengan acceso a los bienes, a los servicios, a los espacios, bibliotecas, museos, teatros, centros culturales, que tengan que sean accesibles para estas personas, así como a los eventos. La protección del patrimonio cultural, que tiene el deber los gobiernos municipales de cuidar, proteger el patrimonio tangible e intangible. ¿Qué quiere decir esto? Tanto los monumentos, los edificios históricos, las tradiciones, las costumbres, las lenguas, las expresiones artísticas, y que esto incluye también crear programas y normativas para la protección de este patrimonio cultural. También la promoción de la diversidad cultural. Los gobiernos municipales deben fomentar la diversidad cultural y garantizar el respeto a las diferentes identidades, a las lenguas, a las costumbres y a las expresiones culturales. A los grupos minoristas también deben de ser inclusivos en la vida cultural local. También a la educación y a la participación cultural. Es responsabilidad de los municipios el promover este tipo de programas educativos que fortalezcan el crecimiento y la participación de los ciudadanos en actividades culturales, además de facilitar la participación a la población en la vida cultural, fomentando a los artistas y a los ciudadanos
a expresarse y desarrollarse sus capacidades. Y pues, ¿cómo se va a hacer todo esto? Pues destinando y ahora sí que recursos financieros para el desarrollo y sostenimiento de la infraestructura cultural, de las casas culturales, para el desarrollo de programas artísticos, festivales, actividades que promuevan la creación y la difusión de la cultura local. Y bueno, pues cerrando con broche de oro, o bueno, como marco que tenemos el manifiesto, una de las obligaciones de los gobiernos es el desarrollo de las políticas culturales inclusivas, que deben formular las políticas culturales que sean sostenibles y que sean que respondan a las necesidades de la población local. Esto implica el desarrollo de los planes estratégicos que consideren la cultura como un motor de desarrollo social, económico y pues urbano. Y bueno, en resumen, los gobiernos municipales tienen como papel crucial el garantizar que los derechos culturales sean respetados y promovidos, contribuyendo así al desarrollo integral de las comunidades y el fortalecimiento de la identidad, ¿no? Y de la cohesión social. Y bueno, esta es mi participación. Licenciada, muchísimas gracias. Vamos a dar cierre a nuestra presentación. No sin antes agradecerle a todo el equipo de My World México, dejarles así el manifiesto intermunicipal Cultura, Localismo y Ruralidades para su descarga. Tiene muy claro el manifiesto respecto a dónde incide. Por un lado, pensando o desagregando la agenda tan macro que deviene de la Convención 2005 de la UNESCO al nivel de lo local, ¿vale? Pero también, como han visto, se desarrolla, se desenvuelve como una buena práctica de Cultura 21 Acciones, la Comisión de Cultura del CGLU, ¿vale? Esto hace que se inserte directamente en el proceso que está alimentando la creación de la herramienta Cultura 21 Plus, aquella que renovará la agenda 21 Acciones para, como un manual, un instructivo sobre derechos culturales y desarrollo cultural sostenible para los gobiernos locales y las ciudades, y que estará próximo a presentarse en el año 2025, y que por conducto de la Comisión de Cultura del CGLU buscará jugar un rol, buscará jugar un posicionamiento, no solo en la Cumbre de Futuro, sino inmediatamente, por ejemplo, en el Mundial Cult, en la construcción de estos procesos por los que se está visibilizando la relevancia de integrar la cultura en el desarrollo sostenible, sobre todo ahora, de cara a la posibilidad de reimaginar la Agenda 2030. Se ha descargado ya la estadística que sigue este código QR, nos motiva mucho. Se ha descargado a lo largo de un montón de lugares, ha llegado gracias al alcance que CGLU da a no nada más el espacio iberoamericano, sino también a Europa, ¿vale? Gracias al apoyo también del programa Ibercultura Viva de la Secretaría General Iberoamericana, ha tenido mucho ahínco también en Latinoamérica. Es un documento que la estadística de descarga nos dice que se está consultando en Chile, en Argentina. Ha sido, gracias al esfuerzo del programa Cultura Viva, recientemente también traducido al portugués. Entonces, son cosas que nos emocionan respecto a las posibilidades de su alcance. Próximamente también se insertará en el proceso de elaboración, ¿no? Intentaremos colocarlo ahí como una de las prácticas, en el proceso de elaboración del manual de buenas prácticas de gobiernos locales que está impulsando la Municipalidad de Ajuelita en Costa Rica, en fin, que se encuentra dialogando con pares, es decir, con gobiernos municipales, pero ya más allá del estado de Jalisco. Podrán observar que de las 125 municipalidades, con esto cierro,
Hoy han abrazado, han adherido el manifiesto 70 municipios del estado de Jalisco. Y se ha comenzado un proceso por el cual algunos ayuntamientos han comenzado a llevarlo como un punto de acuerdo en el pleno de sus cabildos para que se convierta en un instrumento directriz de política pública en materia de cultura, de política pública cultural. Es decir, que sea uno de las herramientas que coadyuven a orientar cómo debería de ir una política cultural al interior de un municipio. Municipios como Etzatlán, Atenguillo, repasándolo incluso rápido porque les había comentado a los colegas que no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar de quiénes son los ayuntamientos que están impulsando ya este proceso a un nivel de sus cabildos, ¿vale? Etzatlán, Acatic, Atenguillo, San Juan de los Lagos, Agualulco del Mercado, Tenamaxtlán, son municipalidades que han comenzado a imaginar la posibilidad de también posicionarlo o llevarlo al menos a la discusión de las comisiones edilicias de cultura de los respectivos ayuntamientos. Entonces eso también nos entusiasma mucho porque posibilitará que se piense ya como un documento al cual anclarse y al cual pensar planes de desarrollo y gobernanza, planes de desarrollo municipal, estrategias, medidas, programas, políticas, presupuesto en materia de cultura. Entonces allí vamos, muy felices de poderles compartir este ejercicio, de ser invitados a esta semana de acción por los ODS tan importantes. Esperamos que las contribuciones de las ruralidades, en este caso del estado de Jalisco, puedan abonar a este ejercicio tan importante que es la visibilización de la cultura, no solo en el marco de esta semana, sino de la cultura como pilar de la Agenda Post-20. Josué, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias también a las y los participantes que pudieron acompañarnos en este webinar, a las y los representantes de las instituciones públicas relacionadas a la cultura de Jalisco. Es un honor para nosotros que nos hayan acompañado en esta semana de aniversario de la Agenda 2030 y pues con gusto y ojalá nos podamos volver a reencontrar en próximas reflexiones en torno a la cultura y la Agenda 2030. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Abrazos a todas y todos.